Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Y hoy quería hablarles de lo que es la enfermedad. Para entender un poquito más de qué se trata, muchas personas hablan de, mira lo que me pasa, me siento mal, tengo tal enfermedad, me detectaron tal otra, y se aferran a ese diagnóstico sin entender que la enfermedad tiene una lógica biológica y que nada pasa por casualidad. La enfermedad tiene un motivo, tiene un para qué. La enfermedad tiene una lógica. Y todo lo que vamos viviendo nosotros es la proyección de nuestro inconsciente. Ojalá hoy nos dé el programita para poder explicarles desde útero, desde que estamos en la panza de mamá, cómo se arman los programas biológicos inconscientes, cómo venimos arrastrando todo en nosotros. Y siempre en el común denominador acostumbramos a mirar hacia afuera, buscamos el origen de todo lo que nos pasa en el exterior, cuando todo lo que nos pasa, todo está dentro de nosotros. La causa nunca está afuera, sino dentro de nosotros. Y consecuentemente, ¿no? El efecto es lo que se manifiesta no solo como una enfermedad, sino también como las relaciones que tenemos conflictivas, dificultosas, la ansiedad, los conflictos laborales, los problemas económicos, las frustraciones, la depresión, la infertilidad, las adicciones, todo. Y decimos que la causa está dentro de nosotros porque son nuestros programas inconscientes los que van dando lugar a que vayamos experimentando la vida de una manera distinta a la que tendríamos que enfocarnos. Nuestras emociones, nuestras creencias determinan esta realidad que vivimos. Son las que le van dando el sostén, el soporte a nuestra manera de ver y de entender la vida. Es decir, lo que definen la interpretación de nuestros hechos. Pero estos programas inconscientes vienen con nosotros y las emociones se toxifican, o sea, empezamos a vivir emociones de una manera tóxica y la parte de las creencias es lo que nos impusieron. Por eso, de acuerdo a cada persona, a cada familia, a cada clan, se ven distintas las cosas. Una persona que se queda sin trabajo, por ejemplo, no lo toma de la misma manera que lo tomaría otra, porque depende cómo fuimos criados, depende de estos programas inconscientes que traemos de útero, depende de las emociones toxificadas, es como vamos a ir viviendo las cosas. Entonces, la enfermedad no es algo que va a venir a nosotros o nos va a elegir por maldad o de forma caprichosa para hacernos enojar, para fastidiarnos, para hacernos la vida imposible, sino que viene para enseñarnos algo. Y como es un sentido biológico,
la enfermedad es un programa especial de la naturaleza para este sentido biológico. Es un recurso natural que nos va a brindar la segunda oportunidad o una segunda oportunidad. La finalidad que trae esa enfermedad a tu vida es que des comprensión al mensaje del síntoma y que se pueda reinterpretar de manera más objetiva para sanarse definitivamente. Esto quiere decir que si uno no manifestase una enfermedad, no manifestase un síntoma, no manifestase un dolor alguno, X, un diagnóstico clínico, ¿cómo vos podés saber todo lo que está en tu inconsciente y necesita ser sanado, entendido, liberado, transformado? Sería imposible. Entonces, lo que hace la enfermedad, lo que hace el síntoma, es traerte a vos el alerta de que algo no está bien. Cuando venís a la consulta, de acuerdo a cuál es tu enfermedad, a cuál es tu sintomatología, a cuál es tu diagnóstico médico, ahí es donde yo puntualizo, biodecodificando eso y te muestro qué es lo que pasa en tu vida. Ahí es donde vos decís, bueno, Fabi, entonces ¿con qué tengo que trabajar? Tenés que trabajar con esto, porque vos tenés esta enfermedad, porque seguramente te pasó esto. Sí, yo viví eso. Bueno, entonces lo que hay que soltar, lo que hay que corregir, lo que hay que sanar es esto. Entonces, la enfermedad lo que hace, o la sintomatología, ¿no?, es darnos la segunda oportunidad para poder avanzar, para poder crecer. Nos permite aprender a vernos como realmente somos. Y cuando vivimos situaciones agradables y desagradables, todas son lecciones de aprendizajes. Y cuando vivimos estas desagradables, las vamos resintiendo en nuestro interior, las vamos traumatizando como disgustos o como conflictos. Eso acumulado en el tiempo va a dar una sintomatología. Entonces, la situación que nosotros vivamos deja de ser un disgusto y se convierte en conflicto cuando simultáneamente se van dando una serie de características en un momento puntual de nuestra vida, en un momento identificable. Esto es lo que causa el bioshock. Ahora, cuando llegamos a este momento que es identificable, cuando vos me venís a ver al consultorio, hay situaciones que fueron dramáticas. Esto es cuando te satura, cuando te rompe. Esto es cuando es más que un disgusto. Esto es cuando vos decís que supera la intensidad de todo lo que sentís, cuando te da un estrés generalizado. Entonces el bioshock es dramático, pero también podemos tener lo que es un bioshock inesperado. Y este se da de repente, así como lo dice la palabra inesperado, y de manera brusca, cuando menos uno se lo espera. En esto tiene que ver las enfermedades que tienen un desencadenante de fallecimiento o un fallecimiento de golpe. El bioshock que causa es inesperado.
Después está el bioshock vivido en soledad, y este hace referencia a no expresarlo, no solo a no expresarlo, sino también a ese momento donde uno no se siente comprendido desde lo que siente adentro. Y después el otro, y que es el más común de ver en el consultorio, es el bioshock sin solución satisfactoria. Este es el del común denominador, donde ustedes dicen: no encuentro la manera de salir de este conflicto. Es cuando se choca la emoción con la razón. Y el bioshock siempre lo que va a hacer es permitir que te des cuenta de un espacio que permanece herido en tu interior. Siempre hay cosas en la vida que nos generan estos bioshocks. Muchos lo llaman traumas, pero el trauma es otra cosa, desde la psiquis, digamos. Entonces, los bioshocks pasan continuamente. Hasta cuando tenemos un choque automovilístico, tenemos, por ejemplo, un bioshock. Hasta cuando nos caemos y nos asustamos mucho y hay una lesión grande, no grave, grande. Entonces, cuando nuestro interior permanece herido, ahí es donde hay que observar y trabajar. Es donde uno dice que el alma siente dolor ahí adentro, y que no se siente en el cuerpo, se siente adentro. Me duele, pero no me duele el cuerpo, me duele adentro. Y ahí es donde te das cuenta que hay algo pendiente de sanar. Ahí es donde tenés que empezar a mirarlo para identificar y poder saber qué necesitas para trascender. Y la enfermedad, como te decía antes, que es la propuesta más lógica que tenemos o que tiene el cerebro, que hace de traductor para nuestro inconsciente biológico, es lo que ayuda a superar estos bioshocks. Nuestro cuerpo físico, para que me entiendas, es el único que nos permite estar en el presente. Y a pesar de que vivimos esta experiencia humana gracias a él, si no la podríamos vivir, nos olvidamos que estamos conectados. Actuamos como si se tratara de algo ajeno a nosotros, como si no fuera suficiente con desconocer lo que es el lenguaje, la mente, el interior, todo lo que es inaccesible a nosotros. ¿Por qué? Porque nos valemos únicamente del cuerpo físico y no le damos tanta importancia a lo que son las emociones y lo que éstas generan en nosotros. Entonces, cuando vos entendés que somos nosotros mismos, únicamente nosotros, quienes nos afectamos la salud o la enfermedad a nuestro cuerpo, ahí es donde empieza a tener razón todo. El inconsciente biológico tiene como propósito definido la supervivencia, primero como especie y después como individuo. Entonces, tanto los programas que tenemos interiores como exteriores, los programas fisiológicos comunes de nuestro cuerpo, respiración, digestión, la regulación de la temperatura, los síntomas, la enfermedad,
son los procesos que tenemos útiles y necesarios, que están integrados a través de nosotros para sanar. Si vos no te enfermas, nunca vas a saber qué es lo que le pasa a tu interior, cómo están trabajando tus neuronas, cómo están trabajando tus emociones, tus sentimientos. Entonces, para esto es necesario entender. Nosotros venimos de la nada, desde la época de las capas embrionarias, cuando se nos fueron gestando la vida intrauterina, hasta los primeros, o sea, te estoy hablando cuando empezás a ser un cigoto, pasás a ser un embrión y hasta ser un humano. Ahí pasan cosas. ¿Por qué? Porque a nuestra madre le pasan cosas. Y todo lo que le pasa a nuestra madre nos va pasando a nosotros. Entonces, con esto trabajamos cuando hablamos o me han escuchado hablar de la memoria celular. Entonces, lo que te quiero explicar es esto para que te quede más claro a dónde quiero ir apuntando, porque te voy haciendo esta previa para ir apuntando a otros temas y dejártelos más claros. Pero antes te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. También recordá que con mi nombre me encontrás en Instagram. En Instagram estamos tocando todos los temas esotéricos. En la página seguimos trabajando con las emociones, con el despertar, con la expansión, con la sanación. Entonces, los seres humanos tenemos una serie de necesidades biológicas que es necesario que tengamos cubiertas en todo momento. O sea, la respiración, que es el oxígeno, la vida, el agua, nuestro cuerpo está formado por agua en un 70%, el alimento, tanto material, o sea, lo que ingerimos por boca, como el emocional, la reproducción, que es lo que nos asegura la especie, la protección, para nosotros como para nuestro clan, lo que es la estructura y la locomoción, que es la capacidad de acción, el podernos mover, la relación, que tiene que ver con la identidad, con el reconocimiento y con la pertenencia de nuestro territorio. Entonces, cuando alguna de estas necesidades no se abastece, ahí es donde nosotros percibimos el peligro y ahí es donde empezamos a vivir y a sentir por primera vez el estrés. Ahí es donde empezamos a sentir y a vivir y a experimentar el miedo. Por ejemplo, de ahogarme si no puedo respirar, de morirme por falta de agua o de comida, o de no poder alimentar alguna parte de mí, al sentirme desprotegido, al no poder proteger a los demás, de no ser capaz de llevar algo a cabo, cuando me falta el contacto de algo necesario, o se me impone un contacto que no quiero, ante las ausencias de reconocimiento, o cuando queda algún entredicho en mi identidad. Entonces, este peligro va a activar una alerta, como te decía antes, que se llama miedo. Que ahí es donde eclipsa tu ser, tu interior,
anulando cualquier explicación que uno pueda darte con sentido de razón, y te hago entre comillas para que me entiendas. Entonces, ahí sigo, en consecuencia a esto que te mencioné, la enfermedad es la respuesta biológica resultante de una demanda a una necesidad no cubierta. ¿Estamos? Entonces, todo lo que yo viva como necesidad interior, falta de afecto, incomprensión, desamor en la niñez, parejas tóxicas, vicios, todo eso en algún momento de mi vida me va a salir a la luz como una enfermedad. Y esta relación biológica que también se da en los animales, en el ser humano se complica un poco más. Nuestro inconsciente, que únicamente entiende de emociones, no diferencia lo real de lo virtual. Como te digo siempre, no diferencia lo real de lo simbólico o imaginario. Ahora, Fabi, ¿qué querés decir con esto? A ver, un día me echan del trabajo. Para mí esto me causa estrés. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar cómo voy a alimentar a mis hijos, cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a comprar ropa, cómo voy a mandarlos al colegio, cómo voy a ir al gimnasio, bla, bla. Entonces, mi inconsciente, que registra la emoción de miedo a que mis hijos mueran por falta de alimentación, a que mueran de frío por falta de un techo, envía esta información al cerebro, que a su vez pone en marcha el mecanismo de supervivencia. Ante esa alerta, el cerebro emplea millones de señales por segundo para buscar en su base de datos el programa de la respuesta de qué es mejor para esta situación, de cómo me adapto al peligro inminente del haberme quedado sin trabajo y no poder solventar mi vida y la de mis hijos. Entonces, la orden en este caso concreto es la misma que percibiría la biología de un animal cualquiera que se quedó sin alimento para sus crías. Si lo miramos desde la biología, y no me quiero extender en este tema, una de las respuestas sería aumentar el número de células hepáticas en el caso de la alimentación. ¿Para qué? Para no tener apetito en lo ya inmediato. Ahora, en el caso de nosotros los humanos, esto solo nos serviría porque tampoco podríamos tener techo, ni mandar a los chicos al colegio, ni podernos comprar ropa. Esto de aumentar las células hepáticas serviría en el reino animal. Entonces, cuanto más grande es el hígado, mayor es la capacidad de almacenaje de nutrientes. Y ahí es donde podríamos solventar un poquito la situación. Pero, supuestamente no nos preocupase el tema de estar sin techo, de estar sin ropa, que nos preocupase únicamente el tema de cómo alimento a mis hijos, porque de ese sueldo lo único que hago es alimentar a mis hijos. Lo que vamos a estar haciendo
en respuesta del hambre y de la necesidad, es que el día de mañana yo pueda presentar un cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque ahí en respuesta biológica es la necesidad de cubrir los alimentos. Entonces, en otro ejemplo te puedo dar que, por ejemplo, mañana me detectan un cáncer de mama. Lo que yo viva a partir de este momento viene determinado por lo que se está diciendo en base a la interpretación de la situación. Y esto va a forzar una identificación que no tiene que ver a las creencias con las que fui criada. Entonces, si en lugar de como un diagnóstico lo recibe como un pronóstico, y el lenguaje de mi mente es me voy a morir, seguramente el siguiente chequeo que me haga no es de un cáncer de mama el resultado, va a ser de una metástasis. Y lo que voy a tener afectado van a ser los pulmones. Entonces, es importante que entiendas que todo lo que pasa en la vida tiene que ser trabajado, entendido, identificado y asimilado. Todo lo que nosotros no asimilamos es lo que va a ser la falta de nutrientes para nuestra vida y va a desencadenar enfermedades. Entonces, cuando nosotros vamos viviendo situaciones en la vida, vamos teniendo conflictos. Y son 3 los conflictos necesarios que van suscitando la enfermedad o lo que llamamos enfermedad. No todo lo que nos pasa en la vida va a traer en una enfermedad. Son 3 tipos de conflictos con emociones que no trabajamos. Pero nos tenemos que ir a una tanda. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. 3 segunditos de tanda y ya estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial.
ya estamos de vuelta. Y quizás hoy te la compliqué más en el programita, pero esto es la base para que vos entiendas las cosas que te pasan en la vida. Cuando decidí hace muchos años atrás hacer este programa semanal, fue con el fin, primero hacíamos llamaditas al aire, los que me siguen desde mucho tiempo lo recuerdan, donde me podían hacer consultas al aire y demás, pero decidí cambiar la forma porque todo eso me lo pueden decir en una consulta. Este programa quise que sea de información para que vos puedas comprender más de fondo por qué te pasan las cosas. Y cuando llegas a mi consulta, lo necesario es tratarte, o sea, sacarte el dolor físico si es que hay, trabajar con las emociones. Y no hay mucho tiempo en una hora de consultorio para poder explicarte de fondo cómo son las cosas. Por eso ahora también estoy haciendo los talleres. Ahora en el mes de abril vamos a tener uno en el que creo que las chicas habían votado sobre el tema de las energías, así que si te interesa también te podés sumar. Y hablando del consultorio, recordá que sigo trabajando de forma online. Aún no vamos a volver a la forma presencial. Te paso el número de teléfono por si me querés pedir una consulta. Es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Antes de la pausa te decía que no todo lo que te pasa en la vida va a traerte una enfermedad, sino el tipo de conflicto que vivas. Y cuando me refiero al tipo de conflicto, no me refiero a si es que te peleaste con el carnicero, si te separaste de tu esposo, si tu mujer te maltrata o si falleció un vecino, sino que es el tipo de conflicto de acuerdo a qué emoción desencadenó eso. En estos tres conflictos tenemos el conflicto desencadenante, el conflicto programante y el conflicto estructurante. El conflicto desencadenante es el que te decía antes, el bioshock o la situación dramática, que son las disparadoras de un síntoma. El conflicto programante es la experiencia anterior de lo que viví en algún momento de mi vida, física o uterina, donde hubo una falta de sintomatología, donde no se hizo síntoma, para que me entiendas. Normalmente esto pasa en los meses de gestación o en la edad infantil. El conflicto estructurante es el en el que estamos estructurados todos en un árbol familiar, es nuestra biología, es la que porta una información X y la que es responsable de que percibamos como conflictos situaciones que en principio no son conflictivas, o sea, son neutras, pero que ya viene en nuestro árbol esta información X como conflicto. Un ejemplo sería un deportista que comienza la carrera y después de la salida, ese sería el conflicto desencadenante enfermedad. Previamente se inscribió para esto
esto, ahí está el conflicto estructurante. Y cuando se entrena para tal fin, es el conflicto programante. Ahora te lo voy a explicar mejor. El programa estructurante, que es lo que traemos con nuestra familia, se basa en que todos estamos estructurados en una serie de programas. Y esta información que recibimos a través de nuestro árbol genealógico es una forma que traemos de creencias. Es como ese lenguaje interno, esas emociones que nos llevan a interpretar de una manera específica cada experiencia de la vida. Por ejemplo, para algunas familias la chica tiene que casarse virgen, para otras no. Para algunas familias los chicos tienen que tener un título universitario, otras no. Bueno, todo esto viene de creencias anteriores de nuestro clan, y ahí es donde se forman las estructuras. Entonces, todo evento que tengamos no resuelto, que haya sido un peligro en mi clan, o sea, en mis ancestros, más concretamente en los ancestros con los que estamos vinculados, va a ser lo que más adelante, durante mi edad adulta, me va a llevar a vivir una situación desde su misma percepción, el mismo sentir. Esto significa que voy a desconocer otra forma de actuar. O sea, mi reacción va a ser totalmente automática como la de ese clan. El conflicto programante es lo que pasa en nuestra etapa gestacional. Es el que nos queda programados. Y este nunca va a presentar síntomas. Generalmente el conflicto programante se halla en la información de mamá, que es con la que vibramos en nuestra etapa gestacional. Y esta tiene que ver con todo lo que vivamos hasta los 3 años. O en episodios de heridas de la infancia, quizás 4 o 5. Ojo, cuando te digo que no presenta síntomas, no digo que en vos no va a presentar síntomas. Digo, el conflicto programante nunca presenta síntomas cuando lo vivís de la etapa gestacional hasta los 3 años. Sí puede darte síntomas en la edad adulta, que eso es lo que estábamos hablando. Y el conflicto desencadenante tiene que ver cuando una personita, un niño, nace con una enfermedad o que aparece en los primeros meses de vida. Hay que buscar el conflicto en la historia de la mamá. Hay que ver qué ha resentido esta mamá durante el embarazo, en lo transgeneracional, y teniendo muy presente en este caso a la abuela materna. Acá es muy importante trabajar en lo que se refiere a las enfermedades, los conflictos que tienden a repetirse, a los que no fueron comprendidos, aceptados, a los que no fueron liberados. Todo esto te lo explico para que entiendas lo importante de nuestra evolución. Y Fabi, si yo evoluciono voy a ir un día a Marte, si yo evoluciono voy a tocar el cielo con las manos. No,
la evolución como especie, la evolución como ser humano individual, que es la que te hablo, es la de reconocer nuestra divinidad, pero nuestro ser interior, entendiendo que todo nuestro cuerpo, como nuestra mente, nos son necesarios para vivir en este plano y trascender, expandiéndonos en conciencia. ¿Por qué? Porque así nuestras generaciones van a ser mejores, nuestras descendencias. Entonces yo quiero limpiar mi clan y quiero hacer las cosas cada vez mejor para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos no tengan que sanar nada que haya generado Fabi. ¿Se entienden? Las únicas trabas que encontramos son generadas siempre por miedos, por esas cosas que no son ni reales, por esas cuestiones egoicas. Y todo eso es lo que tenemos que ir trascendiendo. Cuando vamos viviendo de determinada manera y vamos reflexionando desde nuestro instinto para ser mejores, se acaba el sufrimiento, se acaban los síntomas, las enfermedades, los trastornos conductuales sobre todo. Ya no hay historias problemáticas, ya no hay un clan enfermo. Entonces, es importantísimo que vayamos experimentando procesos cortos, pero sanos de mente, sanos de cuerpo. Es importante vivir en el aquí y ahora, como te digo siempre, reflexionando cada cosa que nos pasa. Entonces, para reflexionar tenés que empezar a preguntarte ¿qué me faltó? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Hago lo que quiero? ¿Hay algo que me impide hacer lo que quiero? ¿Qué no me dieron? ¿Qué me faltó? ¿Doy amor? ¿Me dieron amor? Me siento enfermo, me siento solo. Cuando uno empieza a reflexionar, empieza a encontrar la punta del ovillo y se lo dice a alguien que estuvo primero del otro lado. Primero, antes de estar aquí, estuve del lado de ustedes y entendí que la enfermedad no es la causa, sino el efecto de la forma que tenemos de pensar. Porque la enfermedad en sí no es un problema o no es el problema. El verdadero problema es que uno está dejando de ser uno para convertirse en lo que crees que los demás esperan de vos. Entonces, de esta forma empezás en lucha con vos mismo, porque la parte de vos que se miente y finge que todo está bien, se enfrenta a la que va experimentando el dolor y es la parte que querés ignorar. Entonces, en vez de luchar contra la enfermedad, hay que hacerla la aliada de nosotros, hay que amarla, hay que abrazarla, hay que protegerla, hay que entenderla, hay que escucharla. Lo importante de esto es que te rindas, no que te resignes, ¿sí? Lo importante es entender el mensaje. La enfermedad lo que viene a decirte es que te hagas cargo del trauma no resuelto, de las emociones que tenés ahogadas adentro y que no dejas salir claramente. Entonces,
Cuando empezás a rasgar en tu niño interior, cuando llegás al consultorio y en la camilla, o ahora que estamos trabajando en forma online, vos en tu casa, yo en la mía, y empezamos a rasgar las heridas de tu niño interior y él las saca a la luz, automáticamente todo queda sanado. Vos sos el único responsable de que cicatricen. Entonces, cuando llegan a mí y me dicen, estoy mal, me detectaron una enfermedad, o me siento mal, no puedo más de los dolores. Eso no es lo que me interesa en definitiva. Lo que me interesa en definitiva es que vos entiendas por qué tenés esa sintomatología. La enfermedad siempre te va a invitar a crecer, a ser mejor. A mejor como persona, mejor a nivel salud, mejor en todo eso que no pudiste resolver. ¿Por qué? Porque es el camino del autoconocimiento. La enfermedad es el mensaje de urgencia que te envía tu inconsciente. Y eso es lo que tenés que ver. Eso es lo que tenés que aceptar. Se trata del recurso que tenés para auxiliarte, para que veas lo que está pasando. Nada malo puede pasar si vos empezás a entender lo que te está pasando. Cuando una persona vive, o mejor dicho, llega a mí, ¿no? Porque tiene afectados sus pulmones, o hay un cáncer de pulmón, o hay problemas respiratorios. Lo primero que sale a mí preguntarle es ¿qué viviste o qué conflicto, qué bioshock viviste con tanto miedo a morir? ¿Cuándo fue que tuviste tanto miedo a morir? Eso es lo que afecta los pulmones. Cuando vos trabajás lo que te causó el miedo a morir, es cuando tus pulmones se salvan. ¿Se entiende cuál es el sentido de lo que quiero explicar? Cuando uno tiene duelos inconclusos, problemas de territorio, programas sentidos en lo gestacional, como te dije antes, repeticiones familiares, ahí es donde hay que trabajar. Hay que reprogramar la mente con una nueva creencia. Y Fabi, ¿la nueva creencia va a ser algo que yo no crea? No, la nueva creencia es entender lo que te está pasando. Pero lo más importante es ponerla en práctica conscientemente. Entonces, cuando vos empezás a entender que cada parte de tu cuerpo tiene un significado, cuando le damos lectura a tu enfermedad, a tu sintomatología, empezás a entender por qué eso se instaló en vos. ¿Se entiende? Entonces, claramente
hay personas que son diestras y personas que son zurdas, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte derecha del cuerpo tiene que ver con los hermanos, los amigos, los jefes, los alumnos, el padre. La parte izquierda del cuerpo es la parte que tenemos materno-infantil, materno-filial. Yo, mamá, o yo hacia mamá. Entonces, cuando empezamos a ver qué te duele, qué se enfermó en vos, y empezamos a trabajarlo en coherencia, como te decía, con esta segunda oportunidad, empezás a sanar, y sanás de fondo, no de forma. ¿Por qué? Porque cuando vos sanás físicamente, la enfermedad que te trajo a mí, que estamos trabajando, que tenés, automáticamente sanás todo. Ya nunca va a volver a vos. Y lo importante es sanar con el pensamiento, con la cabeza. Enfermamos con la cabeza, sanamos con la cabeza. Mi trabajo puntualmente es reprogramar la mente de ustedes. Y quizás no hay enfermedades físicas, quizás no hay sintomatologías, pero sí hay emociones tóxicas que perturban. Porque el pensamiento es una forma de energía. Él ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso hago tanto hincapié en ustedes. La vibración del pensamiento tiene efectos determinantes, dramáticos, drásticos para nuestra salud. Si yo durante un mes pienso que me voy a enfermar, claramente en un mes voy a estar enferma. No solo lo estoy decretando, sino que lo estoy programando en mi mente. ¿Se entiende? Todo lo que nosotros tengamos en la mente es lo que va a dar beneficios o conflictos a nuestra vida. Mira, nos dan medicamentos para la enfermedad. Y estos medicamentos a veces causan más problemas de salud en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la farmacología no entiende, o sí entiende, y es un comercio, que lo que hace el medicamento es tapar el síntoma. No lo sana. Porque cuando tomo una pastilla química, cuando eso lo introduzco en mi cuerpo físico, no solo tapa el síntoma de la enfermedad o el síntoma que tengo, sino que afecta a otras partes de mi cuerpo. Esto es lo que se comúnmente llaman los efectos secundarios. Pero no son secundarios, son efectos directos. Cuando entendés que cada parte de vos tiene un sentido para despertar, para crear nuevas cosas, para avanzar, para disfrutar, para vivir en paz.
tu vida cambia rotundamente, continuamente iba a decir, no, rotundamente. Todo está en nuestra cabeza, por eso utilizamos el efecto placebo. Creer que una medicación me va a sanar y esa medicación no es tal. Por eso se está usando tanto, hasta con el COVID se estuvo utilizando. Porque lo que se necesita es engañar al cerebro que está continuamente diciendo estoy enfermo, estoy mal, estoy enfermo, estoy mal. Entonces, cuando te damos un placebo y vos comes un caramelito creyendo que es una medicación, lo que estamos haciendo ahí es mostrarte que solo vos, poniendo tu mente en positiva, podés sanar. La mente controla. Si pensás de una manera, se va en esa dirección, y si pensás de otra, se va en esa dirección. Si vos comes un limón, tenés una sensación física con tus sentidos. Y si vos cerrás los ojos e imaginás en este momento que estás comiendo limón, tenés las mismas sensaciones. Porque el cerebro es lo que causa todo. ¿Se entiende? Todos los días tenemos que evolucionar, todos los días tenemos que crecer, si no nos morimos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con nuestras células y no estamos acá para tener una mente negativa e infectar nuestras células. Entonces la sanación depende de que vos des el primer paso. La sanación es ser consciente vos de que así tu vida no tiene que seguir, que hay una vida mejor, que solo depende de vos. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Recordá que podés pedirme un turno ahora cuando termina el programita o durante toda la semana. Estamos y seguiremos trabajando de forma online. Este programa lo debía. Era sumamente necesario para que entiendan que está enfermo el que quiere. Solamente el que quiere. Se puede salir de toda enfermedad, se puede salir de todo dolor físico. No se ha demostrado que una persona que haga algo por ella, que dé el primer paso, continúe con esa sintomatología. Depende únicamente de vos. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.